respecto al presupuesto. En el Congreso Nacional dio inicio la discusión del dictamen del presupuesto de ingresos y egresos de la República para el próximo año, el que fue discutido desde hace semanas con las diferentes instituciones de Estado, a las cuales no les dieron los aumentos que pedían para trabajar en el 2011. Hemos llegado a la conclusión que lo conveniente era dejar los números que Finanzas había mandado, por eso el presupuesto total llegará a 133.000 millones de lempiras y unos centavos más. Lo que es la administración central llegará a 75.600 millones. Según las estimaciones del Ministerio de Finanzas y que ha quedado plasmado en el dictamen que fue presentado ante la Cámara Legislativa, los ingresos de la Administración Central para el próximo año serán de más de 35.000 millones de lempiras, lo que significa que el resto de los 133.000 millones que lo componen tendrán que ser extraídos de préstamos y donaciones. Un déficit fiscal mayor que eso puede provocar efectos inflacionarios y la inflación es el impuesto más regresivo, más duro y que es el que le pega a la gente de menores ingresos. Así que nos estamos manteniendo dentro de ese techo. Además, fue aprobado que de las instituciones del Estado que no ejecutaron el 100% de su presupuesto, el excedente sea extraído y llevado a la caja única del Ministerio de Finanzas y de ahí entregarlo a otras secretarías de Estado que lo necesitan, como ser Desarrollo Social, Bono 10.000 y el Ministerio de Presidencia. No, es totalmente falso. Aquí no hay nada de 5.000 millones, son como 400 y pico, 520 millones, algo aproximadamente. No tengo en este momento la cantidad exacta, porque tendría que hacer la suma, pero no pasa de 540, 520 millones de lempiras. La Secretaría de Educación es la dependencia del Estado que nuevamente recibirá más fondos, con más de 21.692 millones de lempiras, mientras que ministerios como de la Presidencia y del Interior y Población recibirán más de 2.545 millones y más de 3.255 millones de lempiras respectivamente. Franz Rivera, Noticias. Bueno, teníamos la nota de Franz Rivera y también hoy en los diarios de circulación nacional, en el caso del Heraldo, tenemos aquí en la sección de País un artículo amplio sobre el presupuesto del 2011, el cual titula Congela salarios del sector público. Esta semana será aprobado por un monto aproximado de 133.000 millones de lempiras, prorrogará por la llamada emergencia del país y autoriza finanzas a dar a secretarías. No sé si podrá percibir este cuadro que tenemos acá, en el cual están los datos que la Secretaría de Educación es la que tiene más presupuesto, con 21 millones. Le sigue la Secretaría de Gobernación y Justicia, que dirige el ministro Áfrico Madrid, con 3.296 millones. Y en tercer lugar, el despacho presidencial, con 2.545 millones. Son las secretarías que van a tener mayor presupuesto para el año 2011. Para abordar esta temática y otros temas de la agenda legislativa, me complace darle la bienvenida al honorable diputado Ángel Darío Vanegas Leiva, diputado del departamento de Cortés por el Partido Liberal. Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, muy bien, gracias por permitirme estar aquí con su auditorio. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros en primer plano. Y bueno, vemos la situación que se está dando en el Congreso Nacional. ¿Será esta semana que realmente se logrará aprobar este presupuesto? Sí, efectivamente, el Congreso de la República se ha reunido extraordinariamente, digo, porque las sesiones normalmente van de martes a jueves, desde el lunes de esta semana, muy temprano por la mañana, para poder discutir, debatir y aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. Seguramente en esta semana estará. Vemos que hay, la mayoría de las secretarías de Estado pues han solicitado una ampliación presupuestaria. Sabemos que la situación económica del país pues no es favorable, inclusive se especula o se pretende de que se logre un déficit apenas del 31%, en este caso del presupuesto. Aparte también están los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, en el cual pues han exigido, entre otras cosas, contener el gasto público. ¿Cuál es la situación de estas secretarías que han solicitado un aumento presupuestario y más a las nuevas secretarías, la de las etnias y también la de derechos humanos? ¿Cómo ha logrado pues el Congreso lograr dar a través del proyecto que presentó la Secretaría de Finanzas, pegarse a este presupuesto y no tratar de aumentar lo que sería el déficit?
El Congreso de la República, a través de la Comisión de Presupuesto 1 y Comisión de Presupuesto 2, ha estado discutiendo en las últimas 5 o 6 semanas el proyecto de presupuesto, el anteproyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Finanzas en conjunto con todos los ministros. Han llegado al Congreso a una ronda de conversaciones que es en esencia una rendición de cuentas, por decirlo de algún modo, de la ejecución del presupuesto del año 2010 y de las necesidades concretas que las distintas secretarías del Estado hondureño tienen para el presupuesto del año 2011. Básicamente todos han planteado necesidades en una o en otra medida y por supuesto en la comisión han optado por respetar el anteproyecto de finanzas, no hacer cambios muy profundos, en virtud de que en las necesidades que plantean las distintas secretarías de Estado, hay algunas que el Congreso considera que son programas que ya están de alguna manera adelantados, programas que ya están financiados de algún modo y que ya son préstamos que el Estado ha suscrito, que solamente hace falta el desembolso, sobre todo en lo que tiene que ver con la banca nacional. En el sentido de del incremento de los presupuestos, creo que la comisión dictaminadora, que es la comisión integrada por Presupuesto 1 y Presupuesto 2, que son las comisiones ordinarias del Congreso, han optado por incrementar básicamente en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Planificación y en la Secretaría de Salud, que básicamente son las que tienen siempre un crecimiento vegetativo. Yo lamento que en el presupuesto se incrementen los presupuestos, en el presupuesto general del Estado no se incrementen las partidas de los ministerios de Cultura, por ejemplo, que es donde yo tengo mayor interés, y en el área social. Me parece que seguimos haciendo un presupuesto que privilegia mucho el gasto por encima de la inversión, un presupuesto que es absorbido principalmente por la enorme masa burocrática que tiene el Estado. Después de todo eso, también un presupuesto que es absorbido por el gasto corriente, pago de salarios, pago de servicios públicos de las instituciones del Estado, pago de alquileres del Estado y el gasto operativo del Estado, que yo no veo ninguna iniciativa por reducirlo, y eso es lamentable. Aparte que están los acuerdos con el Fondo Monetario, tenemos una nota precisamente sobre el fondo, pero antes de presentarla, la parte de educación llama la atención. Es el presupuesto más amplio, por mucho con la segunda posición, por así decirlo, es más de 21.000 millones lo que tiene el presupuesto de educación. A pesar de ello, la UNESCO ha establecido de que Honduras tiene aproximadamente 100 años de atraso en comparación a Costa Rica y Panamá, 100 años de atraso en educación comparado a países hermanos de Centroamérica, teniendo un presupuesto muy amplio. Claro, este presupuesto ampliamente es casi en su totalidad, más de un 80%, es por el pago de salario de los maestros. Recientemente el Congreso pues aprobó la controversial decisión del decreto para la desindexación del Estatuto del Docente con el aumento del salario mínimo. Esto pues logró dar un alivio respecto a la designación y aprobación vía decreto por parte del presidente del nuevo salario. El aspecto de educación es interesante. ¿Qué medidas también ha tomado iniciativas el Congreso para tratar de evaluar la educación? Como se habló, por ejemplo, de declarar una emergencia en educación cuando estaban los paros de los maestros, pero se ha abordado esta temática para evitar futuras situaciones en las cuales, como siempre, el no dar el mínimo de los días de clases, que se ha dado aproximadamente 121 días en promedio. Nunca se ha cumplido los 200 días de clases y es posible que el otro año sufra otra vez las mismas situaciones de constantes paros en la educación. Muy poco, en realidad. Yo lamento, como usted, como todos los hondureños, que en estos casos el Congreso lo único que haga es ser una oficina de trámites para aprobar un presupuesto que viene de finanzas, en donde lo que hacen es calcular un poco el gasto y muy poco se está aportando a la educación para la transformación estructural que necesita nuestros educativos.
cualquiera podría decir es enorme el presupuesto de educación, sí, pero 21.600 millones de lempiras que el Estado hondureño dispone para la Secretaría de Educación cada año, o el próximo año 2011, es un presupuesto que se irá seguramente en la planilla más arriba del 80%. Y después de eso, muy poco presupuesto para la reconstrucción de los centros educativos que están en condiciones lamentables en este país, para el material educativo que necesitan los maestros para el proceso pedagógico, y además muy poco recursos para abrir nuevas escuelas, para abrir nuevos centros educativos de nivel medio y para abrir nuevas instalaciones universitarias que este país lo necesita. ¿Dónde queda entonces nuestra aspiración como sociedad de abrir escuelas técnicas, de abrir centros de capacitación específicos en áreas específicas para desarrollar este país por áreas, como nos han estado diciendo el señor Corrales a través de esa especie de entelequia a la que le dicen plan de país y visión de nación y no sé qué más? Sigue habiendo una concentración absoluta del presupuesto en el gobierno central y muy poca distribución del presupuesto para que haya igualdad de gasto y de inversión en las distintas zonas del país. Entonces, en educación, esto es un espejismo. Se está gastando plata en la parte de las planillas y no tenga usted ninguna duda de que si no se entra a fondo en la reestructuración del sistema educativo nacional, en términos de contratación de personal, en términos de depuración de las planillas de los maestros de los distintos niveles educativos, el próximo año y el siguiente seguiremos enfrentando líos como lo que hemos enfrentado en la ejecución del presupuesto de este año, que básicamente ha sido que al final de cada mes en educación aumenta la planilla porque hay nuevas contrataciones, porque en complicidad, lamentablemente, con las dirigencias magisteriales, se incorporan nuevos nombres a planillas cada mes y al final de cada jornada, al final de cada mes, cuando hay que pagar el salario, Finanzas se encuentra con que ya no son 3 maestros, sino que son 6. Y el siguiente mes ya no son 6, sino que son 9. Y entonces, si no se verifica todo el problema de educación a fondo y se apuesta, por decirlo de algún modo, por un proceso de transformación del sistema educativo, vamos a seguir gastando toda la plata que dispone el Estado de Educación en puros salarios, en puro gasto y en muy poco inversión. Sí, y que no se traducen resultados en el nivel educativo del país. Respaldo su opinión en el sentido de que deben haber cambios principalmente dentro del magisterio. Muchas veces ha pasado que la Secretaría de Educación pues autoriza, por ejemplo, la apertura de 250 plazas y después se va con la sorpresa a Finanzas de que estas 250 plazas se convirtieron en 3.000, por lo cual no tenían respaldo presupuestario y no se les paga y después van a las calles argumentando de que no se les paga el salario. Pero muchas veces también es por la deficiencia en la administración que se dan los gremios y también por dar plazas sin respaldo presupuestario, y en ese sentido el gobierno tiene a veces razón en atrasarse en los pagos y no hacerlo. Entonces es una situación que sí esperamos debe de cambiar radicalmente para el futuro de los niños que necesitan educación. Comprendemos también que año con año va aumentando la población en el país y hay más niños que necesitan ir a la escuela, y entonces es normal de que año con año se incremente la planilla de maestros y también el presupuesto, pero debe ir acompañado de resultados en la calidad de la educación. Todo esto del presupuesto ha estado siendo monitoreado por el Fondo Monetario Internacional. Ellos argumentan de que vienen por otras razones, que solo para ver algunos detalles del acuerdo, pero coinciden